aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Una vez más les pedimos que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que así sean avisados cuando se sube un nuevo video. Se están subiendo permanentemente y periódicamente videos. Muy interesante, por cierto. Bueno, como es habitual, nos acompaña desde Buenos Aires nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Claudio. Nuestro respeto a todos los televidentes, a todos los oyentes en esto que hemos dado en llamar Giorgio Bon Giovanni Latinoamérica TV, ya prácticamente iniciando el mes de diciembre, último mes del 2025. Así es. Bueno, una vez más, tenemos siempre cosas que compartir con ustedes, eventos terribles que ocurren en nuestro mundo y que ciertamente determinan el devenir espiritual de los acontecimientos de lo que nosotros llamamos el final de los tiempos. Adelante, Jorge. Bien, Claudio, vamos a comenzar el programa de hoy sin olvidarnos de Israel y su genocidio en la franja de Gaza. Vamos a ver una foto, ahí la tenemos, en el medio de rojo, la señora Ayelet Shaked, y debajo de ella el entonces y hoy primer ministro Benjamín Netanyahu. En el año 2014, la diputada Ayelet Shaked publicó un artículo del fallecido escritor israelí Uri Elitzur en la red social Facebook, donde, entre otras cosas, decía: los niños palestinos son serpientes, y reclamaba asesinar a todas las madres palestinas que dan a luz a pequeñas serpientes. Tienen que morir y sus casas tienen que ser demolidas. Son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre, decía ese artículo que publicó la diputada en ese momento, Ayelet Shaked, del escritor israelí Uri Elitzur. Si alguien publica algo en su red social es porque lo hace propio. El 6 de mayo del 2015, y es la foto que vemos ahí, el entonces primer ministro Benjamín Netanyahu la nombró ministra de Justicia. En el año 2022 se retiró de la política después de las elecciones, donde no obtuvo su partido Yamina escaños, o sea, no fue votada esta señora. Ahora, hoy, es directora del Cardán Real Estate Group, una de las principales compañías inmobiliarias de Israel. Agregamos nosotros, si ahora directora de la compañía inmobiliaria Cardán Real Estate Group, ¿tendrá que ver esta señora con lo que hacen los colonos en Cisjordania, que le roban la tierra a los palestinos para construir su casa? Eso lo agregamos nosotros. Como vemos, esta estirpe de Caín, los malvados, se alternan en el poder. Cuando fue nombrada primera ministra en 2015, el primer ministro, ministra de Justicia, perdón, cuando fue nombrada esta señora ministra de Justicia en 2015, el primer ministro era Benjamín Netanyahu, y 11 años después es el mismo. ¿Por qué traemos a colación esta noticia de hace 11 años? Por lo que vamos a ver ahora. Primer informe: vigilia por las niñas y niños asesinados en Palestina por Israel, de Juan Ángel Urruzola. Lo vemos, Claudio.
Vigilia por las niñas y niños asesinados en Palestina. Las masacres en Gaza y Cisjordania. El genocidio del pueblo palestino. Uno de los crímenes más terribles y sistemáticos de nuestro tiempo. El asesinato de niñas y niños palestinos se ha convertido en una práctica deliberada. Las cifras son estremecedoras. Más de 20.000 casos ya documentados. Expertos de Naciones Unidas estiman que el número podría multiplicarse por 10 si se incluyen los cuerpos sepultados bajo los escombros de Gaza. Detener la maquinaria de guerra sionista es una condición indispensable para rescatar a esos miles de cuerpos y darles sepultura digna. Los servicios de salud que aún operan en Gaza han presentado pruebas claras. Las muertes de niños no son un accidente, no son errores, son parte de una política de exterminio. Es limpieza étnica en toda su monstruosidad desplegada. Un intento de borrar parte de la sociedad palestina, de diezmar a sus nuevas generaciones, ya sea con bombardeos indiscriminados o con el hambre utilizada como un arma más. Cuando el hambre no mata, impide el crecimiento y destruye la infancia. Por todo esto estamos comprometidos. Somos padres, somos madres, somos abuelos. Y con profundo dolor trabajamos en una vigilia para recordar a las decenas de miles de niños y niñas asesinados en Palestina. Porque creemos que la memoria y la denuncia pueden acercarnos, aunque sea un poco, al fin de este genocidio. 28 de noviembre, Plaza Libertad. Bueno, realmente horrible, más allá de lo que nos podemos imaginar, es esto. Este tipo de gente que son herederos de los fariseos, de la estirpe de Caín, que han sido los que han asesinado o han promovido el asesinato del mismo Jesucristo hace 2000 años, son los mismos que promueven el asesinato de estas, a los que llaman serpientes, que son los niños palestinos, que son los verdaderos semitas. Ellos son jázaros, no son semitas. Entonces, la crueldad que tienen no se puede entender. Ellos llaman serpientes a los niños, de la misma forma que llamaban a Jesús hijo de Belcebú. Son gente enferma. Realmente su maldad no tiene ningún parangón. No sé qué más calificativo, no tengo calificativo, no tengo adjetivos para calificarlo. Adelante, Jorge. Bien, trajimos a colación lo que fue publicado en Facebook hace 11 años porque se está cumpliendo hoy. Debemos matar a las madres, a las niñas, a los niños palestinos y destruir sus casas. Lo vemos hoy que se está cumpliendo. Vamos a un nuevo informe de J. Más en español, siempre sobre el mismo tema, donde vemos a Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina, que nos dice: Israel ha borrado 69 años de desarrollo humano. No es una guerra, es un genocidio. Vamos a ver a China, que pide que Palestina debe ser gobernada por palestinos, y como es una especie de noticiero, vamos a ver en el medio esta dicotomía Estados Unidos-Rusia, la paz en Ucrania. Lo vemos. China envió a la ONU un mensaje clave sobre su posición en torno a Palestina, dejando claro que los palestinos deben gobernar su propio estado. Estas son las noticias más destacadas de hoy.
Israel borró 69 años de desarrollo en Gaza. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, advirtió que los ataques sistemáticos de Israel contra la infraestructura en Gaza han causado un retroceso sin precedentes, reiterando que la ONU ya había alertado sobre un colapso casi total de la economía palestina. Un nuevo informe de la ONU concluye que el ataque de Israel a Gaza, con la destrucción de la atención sanitaria, la educación, la infraestructura e incluso el sistema bancario, ha borrado 69 años de desarrollo humano, marcando el peor colapso económico jamás registrado. Esto no es una guerra, es un genocidio. Confirman nueva reunión entre Rusia y Estados Unidos. Donald Trump anunció que su enviado especial Steve Witkoff podría viajar la próxima semana a Moscú. Por su parte, el Kremlin indicó que el presidente ruso, Vladimir Putin, será quien probablemente reciba al emisario. Si Witkoff viene, lo más probable es que sea recibido por el presidente de la Federación de Rusia. El asesor presidencial agregó que la visita pretende abordar el plan de paz para poner fin al conflicto ucraniano, donde también se espera que participen representantes de Kiev, a pesar de los intentos de la Unión Europea de frenar el plan. China afirma que palestinos deben gobernar su propio Estado. En un mensaje a la reunión conmemorativa de la ONU por el Día de Solidaridad con el pueblo palestino, el presidente chino Xi Jinping afirmó que los palestinos deben gobernar Palestina y que cualquier solución política debe basarse en la fórmula de 2 estados. El mandatario chino también llamó a lograr un alto al fuego duradero y a corregir las injusticias históricas contra el pueblo palestino. La gobernanza y la reconstrucción de Gaza tras el conflicto deben basarse en el principio de los palestinos gobiernan Palestina, respetando la voluntad del pueblo palestino y atendiendo las legítimas preocupaciones de los países de la región. Para mantenerte informado de todo el acontecer internacional, únete a nuestro canal de Telegram JP+. Bueno, interesantes noticias de la actualidad internacional. Uno referente al retraso después de la demolición total de Gaza con los bombardeos sionistas. Y después la continuación de las bulladas y casi circenses conversaciones de paz para el conflicto que se desarrolla en Ucrania, que no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y la OTAN toda. Y Estados Unidos busca tomar un rol de intercesor para no aparecer derrotado, porque el mismo Trump ha dicho que Rusia va a ganar la guerra, lo dijo públicamente. Entonces, es un verdadero circo y la verdad, personalmente, asumo la responsabilidad de lo que digo, no le tengo mucha fe. Adelante, Jorge. Siguiendo con la misma temática, en el Medio Oriente vemos como Israel, o vamos a ver en el informe de JP+ en español, cómo Israel quiere lavar su imagen a través de la inteligencia artificial. Nos va a decir el informe que quien critica a Israel es terrorista. No importa en qué lugar del mundo estés. Si criticas a Israel, te van a llamar terrorista. Lo vemos. El Estado de Israel hace hasta lo imposible para justificar sus crímenes, cuando podría simplemente dejar de cometerlos. Esta vez, el gobierno de Netanyahu busca manipular la inteligencia artificial para lavar su imagen, recurriendo a ChatGPT, influencers y redes sociales para ganar una guerra que, ante la opinión pública, ya tenía perdida. Israel controlará ChatGPT. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha contratado a la empresa estadounidense Clock Tower X por $6 millones, con el fin de manipular los algoritmos de inteligencia artificial, incluyendo a ChatGPT, y promover contenido pro-israelí.
Brad Parscale lo está haciendo actualmente a nombre de los israelíes. Acaba de ganar un contrato de 6 millones para entrenar a ChatGPT para ser más pro-israelí. Salió en la revista Reason hace un par de días. Brad Parscale es el ex estratega digital de Donald Trump y su historial incluye el escándalo de Cambridge Analytica, donde se usaron datos de Facebook para manipular elecciones. Documentos presentados ante el Departamento de Justicia estadounidense revelan que la campaña busca generar 50 millones de impresiones mensuales en TikTok, Instagram y YouTube, dirigidas específicamente a la generación Z, donde solo el 9% de jóvenes entre 18 y 34 años apoya las operaciones militares de Israel en Gaza. Otra de las acciones emprendidas por Israel y sus seguidores es el Proyecto Esther, que intenta convertir a cualquier persona crítica de Israel en un patrocinador del terrorismo. El Proyecto Esther tiene como objetivo renombrar a todos los críticos de Israel o manifestantes pro-palestinos como proveedores de apoyo material al terrorismo, por lo que cualquier persona que apoye a Palestina debería de ser despedida, deportada o excluida de la llamada sociedad libre. Hemos visto llamados a monitorear las redes sociales de inmigrantes o deportar personas que aboguen por los derechos de los palestinos. Todas estas cosas se contemplan en el Proyecto Esther. Otro esfuerzo lavaimagen lo conduce la empresa Show Faith by Works, quien se encargará de crear contenido dirigido a iglesias conservadoras en Estados Unidos usando realidad virtual y creando mensajes antipalestinos. Según la revista Nature, los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT son altamente manipulables mediante el envenenamiento de datos, donde actores poderosos pueden alterar sus respuestas mediante contenido masivo y estratégicamente posicionado. OpenAI podría ajustar la forma en que el modelo aborda temas delicados. Estos cambios a nivel de sistema podrían influir en el tono o el contenido de las respuestas, lo que daría lugar a cambios observables en las tendencias ideológicas sin modificar los datos de entrenamiento subyacentes. Israel ahora despliega tecnología avanzada para manipular la percepción global, mientras la muerte y la impunidad se imponen en el mundo real. Chatbots entrenados con narrativas pagadas repiten consignas de un gobierno genocida. La inteligencia artificial, prometida como herramienta de progreso, se convierte en cómplice de la distorsión masiva y los crímenes a favor de quien pueda pagarla. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la inteligencia artificial es verdaderamente neutral o que existen intereses detrás de sus respuestas? Déjalo en tus comentarios. Hace rato que el Estado de Israel está buscando influenciar las redes, internet. Ya lo hizo con TikTok, comprando una participación importante de TikTok en Occidente, no el chino, sino el de Occidente. Y lo hizo también con Google. Y ahora lo está haciendo con ChatGPT. Esto es la preparación de lo que vamos a vivir pronto. Esto que está viviendo el Estado de Israel es el gobierno del anticristo en pequeño. Pronto eso que vemos ahí con los palestinos lo vamos a vivir en todo el mundo. En este momento Netanyahu es el conejillo de indias del anticristo que está haciendo lo que el mismo anticristo va a hacer en todo el mundo. Así que esto es un verdadero ensayo de lo que viene. Totalitarismo total. O sea, el que tenga un poquito de disidencia va a ser tildado de terrorista. Eso es lo que viene, mis queridos telespectadores. Si no lo queremos ver, es lamentable, pero es así. Ustedes lo van a ir corroborando día a día. Adelante, Jorge. Esta gente, esta estirpe de Caín, cree que utilizando el avance tecnológico lavará su mente podrida. Vamos con un nuevo informe de lo que podría ser, lo ponemos en potencial, una nueva guerra en un futuro cercano
Taiwán-China, China-Taiwán, Taiwán anuncia histórico refuerzo militar. China lo califica de provocación. Japón apoya esta medida de Taiwán. Recordemos que Taiwán está siendo monitoreada, subvencionada por Estados Unidos. Vemos el informe. Voy a empezar el programa con un tema del que no se está hablando por estos días, pero es uno de los grandes acontecimientos a nivel internacional y lo puede hacer mucho más en el futuro cercano. En más de una oportunidad yo les dije, bueno, esta falta de multilateralismo en este mundo donde quien tiene el poder económico o militar hace lo que quiere, se impone a la fuerza, estamos viendo conflictos en todas partes del mundo. Yo les decía cuando empezamos el programa, esta es nuestra tercera temporada y estaba el tema de la guerra en Ucrania, les decía, bueno, de acuerdo a cómo eso vaya evolucionando, puede ser un espejo para otros conflictos, porque si el costo de quien invade un país no es grande para quien toma la decisión política y militar, otros países pueden tomar el mismo ejemplo. Ha sucedido eso en el mundo y yo les comentaba, bueno, esta guerra en Ucrania es un espejo para el potencial conflicto en Asia entre China y Taiwán, pero si uno habla de China y Taiwán, tiene que hablar de un montón de otros países que están alrededor de este potencial conflicto. En realidad, países que se vienen preparando hace un montón. Por ejemplo, Estados Unidos, con esta idea de inundar de armas a Taiwán, pero no reconocer, obviamente, su independencia, porque eso generaría una crisis con China. Pero ¿hasta cuánto se puede mantener esta situación? ¿Cuándo China eventualmente va a tomar la decisión de invadir la isla de Taiwán? Para ellos una provincia rebelde, que en algún momento dijeron si es necesario ocuparán por la fuerza. Bueno, vuelve otra vez la tensión y por eso arrancamos el programa con un tema quizás que hace un tiempo no estábamos tocando, porque al presupuesto gigantesco que Taiwán va a invertir en las próximas décadas, en realidad en los próximos años, no tanto, a lo largo, miles y miles de millones de dólares, se sumó también una movida de Japón a favor de Taiwán. Bueno, de eso tiene que ver el informe que vamos a compartir con ustedes ahora. Taiwán anunció el mayor refuerzo militar de su historia en un clima de tensión creciente con China y en medio de advertencias que encendieron alarmas en toda la región. El presidente Lai Ching-te confirmó que su objetivo es alcanzar un alto nivel de preparación para 2027, el año que, según datos de inteligencia internacional, Pekín habría fijado para completar lo que llama la reunificación armada. Taiwán aumentará extraordinariamente su presupuesto de defensa en un equivalente a 40.000 millones de dólares durante los próximos 8 años. El anuncio se formalizó en un artículo publicado por el Washington Post, donde Lai afirmó que su plan busca elevar los costos e incertidumbres de cualquier decisión china de usar la fuerza. Washington, su principal aliado y proveedor de armas, respaldó la medida. Tokio también siguió de cerca el anuncio. Su primera ministra advirtió que una ofensiva china sobre Taiwán podría justificar la intervención militar japonesa. 北京当局近来全面推进企图把民主台湾变成中国台湾的相关行动，已经对我国国家安全以及台湾的自由民主带来严重威胁。一如国际所关注，中国对台湾、对印太区域的威胁正在加剧。近期以来，在日本、在菲律宾、在台海周边， 各类型的军事侵扰、海上灰色地带、假讯息认知操作等复合威胁不断，让我国在内的区域各方深感不安与困扰。 El mandatario taiwanés advirtió que China avanza en múltiples frentes, militar, psicológico, legal y mediático, para erosionar la soberanía taiwanesa. Su objetivo, afirmó, es borrar la frontera entre dos países sin subordinación mutua y preparar las condiciones para una anexión forzosa. La respuesta de su gobierno incluye dos metas:
elevar la preparación de combate antes de 2027 y construir una capacidad de disuasión para el 2033. El presupuesto extraordinario financiaría adquisiciones estadounidenses, reforzaría las capacidades asimétricas de la isla y aceleraría el desarrollo de un sistema antiaéreo, un escudo de defensa multidimensional. Pero el presidente taiwanés enfrenta un desafío interno. El Parlamento está dominado por el Kuomintang, que define una política de mayor acercamiento a China y ya rechazó planes anteriores de incremento del gasto militar. En Pekín, la reacción fue inmediata y contundente. El gobierno chino considera este anuncio una provocación y advirtió que no tolerará avances militares de Japón ni el apoyo internacional a la defensa taiwanesa. 日本在与中国台湾地区邻近的区域部署进攻性武器，蓄意制造地区紧张，挑动军事对立。这一动向极其危险。台湾是中国的台湾，我们绝不允许外部势力染指中国台湾地区，绝不允许日本军国主义死灰复燃。我们有坚定意志、坚强决心、强大能力，捍卫国家主权和领土完整，粉碎一切外来干涉图谋。 La disputa se intensificó tras una llamada reciente entre Xi Jinping y Donald Trump, en la que el líder chino insistió en que la integración de Taiwán es una cuestión de máxima importancia internacional. La isla, por su parte, reitera que su futuro solo puede ser decidido por sus 23 millones de ciudadanos. Guerras y rumores de guerra. Recordemos, queridos telespectadores, que China y Japón tuvieron hace pocas décadas una guerra. Entonces, está latente el problema. Cuesta muy poco encender esas brasas. Y esta situación podría provocar otro frente de conflicto, que, por cierto, le serviría mucho, y estoy seguro que Estados Unidos lo está impulsando. ¿Por qué le sirve a su propósito, que es la guerra con China? Porque ese es el objetivo final. Porque el rival a vencer para Estados Unidos es China, que está tomando el primer lugar en la economía mundial, sobre todo en la economía productiva. Es el elaborador, productor y exportador por excelencia del mundo. Estados Unidos tiene una economía de especulación financiera. El PIB de Estados Unidos no se basa en producción, se basa en especulación financiera. Por eso es que decimos que responsablemente, si bien es cierto el PIB de Estados Unidos todavía es más alto que el de China, pero el PIB de Estados Unidos se basa en su mayoría en especulación financiera. Entonces tenemos ahí ciertamente un conflicto ad portas. Adelante, Jorge. Claudio, oyentes, aquel imperio romano de la época de Jesús, hoy encarnado por Estados Unidos, quiere dividir el mundo para gobernarlo. Ejemplo, Corea del Sur, Corea del Norte. En este caso, la isla de Taiwán quiere Estados Unidos tomar posesión para ir por China, dividir territorio para gobernar. Capítulo 13 del Apocalipsis, las dos bestias, la que sale del mar está representado por Estados Unidos. Vamos ahora con la lectura, vamos a ir con la lectura de dos noticias que le van a mostrar al mundo cómo se preparan para la tercera guerra mundial, sobre todo con Rusia. Antes de leer esas dos noticias, vamos a recordar un artículo del periódico Antimafia 2000 o Antimafia 2000 del 5 de septiembre del 2025,
donde los periodistas Francesco Ciotti y Giorgio Bongiovanni titulan el artículo "Trump y los criminales de Europa nos conducirán a una tercera guerra nuclear". En ese artículo nos decía: todo está a la vista de todos. Se refiere a la preparación para la guerra, ¿eh? Todo está a la vista de todos. El presidente francés Emmanuel Macron, en una reunión de la coalición de voluntarios, que son todos los países de la OTAN, más Japón, Canadá y Australia, celebrada en París el 4 de noviembre del 2025, dijo: no mostraremos nuestros planes a la Rusia del señor Putin. Nuestro Estado Mayor Conjunto, o sea, la OTAN, ya tiene los planes y están listos. Clarísimo lo que nos dicen los periodistas Francesco Ciotti y Giorgio Bongiovanni. A raíz de esto que acabamos de leer, dos noticias de estos planes que están listos y se están preparando. Noticia fechada el 28 de noviembre de 2025. Un grupo de altos mandos alemanes se reunió hace aproximadamente 2 años y medio para trabajar en un plan secreto para preparar al país, Alemania, a una hipotética guerra con Rusia, reportó el periódico The Wall Street Journal. En concreto, el documento clasificado de 1.200 páginas llamado Plan DEU prevé desplegar hasta 800.000 tropas de la OTAN, incluidas unidades alemanas y estadounidenses, hacia una supuesta línea del frente en el este del territorio alemán. La hoja de ruta identifica puertos, ríos, carreteras y ferrocarriles y describe cómo abastecer y proteger a las tropas en tránsito, señala el periódico. Clarísimo que se están preparando para la guerra. Segunda noticia fechada el mismo día, 28 de noviembre del 2025. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que los novedosos misiles desarrollados por Rusia pueden alcanzar cualquier punto dentro de la Alianza Atlántica, o sea, la OTAN, y hacerlo en un tiempo muy limitado. No podemos ser ingenuos. Ahora todos somos estados de primera línea, dijo Rutte en rueda de prensa a principios de noviembre. Y, dice la noticia, Alexander Solbrandt, jefe del mando conjunto de la Bundeswehr alemana, confirmó que Alemania podría convertirse en una base central de la OTAN en caso de conflicto con Moscú. Por su parte, Mark Rutte indicó que los estados miembros de la alianza, o sea, de la OTAN, deben incrementar la producción militar para afrontar un posible enfrentamiento prolongado con Rusia. El peligro que representa Rusia no terminará cuando acabe la guerra con Ucrania. En un futuro previsible, Rusia seguirá siendo una fuerza desestabilizadora en Europa y en el mundo, manifestó. En respuesta a estas declaraciones, cada vez más militaristas procedentes de Europa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que Rusia nunca tuvo intención de atacar a Europa y añadió que Moscú está dispuesta a reafirmar este compromiso, el de no atacar a Europa, en papel. Ahora, Claudio Oyente, si Europa se está preparando para una guerra con Rusia, no se descarta que Rusia, a pesar que nos diga ahora que nunca quiere o está en sus papeles atacar a Europa, si Europa lo hace, se va a tener que defender
Y agregamos nosotros, Claudio Oyontes, que si hay una confrontación convencional entre Occidente, capitaneado por Inglaterra y Estados Unidos, las dos bestias del apocalipsis, y sus vasallos, Francia, Alemania, España, etcétera, contra Rusia, si Rusia se ve invadido en su territorio y peligra su seguridad nacional, seguramente usará armas nucleares. Ahí intervendrían las fuerzas extraterrestres y pararían el mundo. Claudio. Bueno, esta gente, aparentemente, en muchos analistas los tildan de locos a los líderes europeos, guerreristas, belicistas, le dan distintos calificativos. Ellos responden a las élites de esta gente, estos líderes que aparecen en televisión, que son visibles, que son los payasos del circo. Pero los dueños del circo son los que están intranquilos y asustados porque sus inversiones, su modo de vida, sus jugosas ganancias podrían eventualmente verse mermadas si Rusia y China toman definitivamente el papel preponderante que ya están tomando por sobre el Occidente. Las decisiones más importantes en el campo económico hoy día no se toman en Occidente, sino en Oriente. Y eso les molesta. Y eso les preocupa. Por eso que impulsan la guerra. La motivación principal es el dinero. No hay otra motivación. Si ustedes miran la revista Forbes a lo largo de los años, se dan cuenta que los multibillonarios han aumentado a partir de la pandemia sus utilidades de una manera, o sea, sus patrimonios, llamémoslo así, sus patrimonios, esa es la palabra correcta, los han multiplicado de una manera brutal, yo diría vergonzosa, asquerosa. A partir de ese momento se ha aumentado, se ha hecho más ostensible la desigualdad en el mundo. Y esta gente tiene hambre, ambición ilimitada y tiene miedo de que Rusia y China les vaya a complicar su existencia. Por eso que impulsan la guerra. Finalmente son sus intereses monetarios los que están en juego. Jorge. Bien, pasando a la parte espiritual del programa, vamos a ver un corto de Giorgio, donde, entre otras cosas, nos dice: cada sol tiene un regente para su sistema solar. Adoniesis es el de nuestro sistema solar. Son seres andróginos de séptima dimensión, y Giorgio nos dice la forma que tienen estos seres de crear, de dar su creación. Lo vemos. Sí, cada sol tiene un regente del sistema solar. De nuestro sistema es Adoniesis. De nuestro sistema solar, de la galaxia al centro de la galaxia, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se manifiesta también a través de Adoniesis. Esto es el misterio del uno y del todo. ¿Por qué tiene esto? lo que en nosotros es masculino y femenino, porque nosotros tenemos la dualidad. Para ellos es el andrógino que se acopla con el andrógino. Pero para nosotros de esta dimensión vemos masculino y femenino. Por lo mismo motivación, porque tú te acoplaste con tu esposa porque tenías el ardor y el amor de tener hijos. Esta es la motivación. Parece sencilla, pero es la única. Gracias a Dios en el universo hay una sola ley que nos acomuna a todos, es la ley del amor. No hay ninguna diferencia
a cientos de millones de años luces con la Tierra. Importantísima concepto, la ley del amor. Las galaxias se acoplan entre sí por amor, por la necesidad de amarse, igual como lo hacemos los seres humanos. Como arriba es, abajo es. Hay una ley que es una de las leyes herméticas de Hermes Trismegisto. Entonces, el 3 veces grande. Entonces, un concepto muy profundo, y también habla del concepto de la androginia. Los seres de la séptima dimensión son andróginos, vale decir, tienen el femenino y el masculino incorporados. Nosotros, los seres de esta dimensión, somos una manifestación masculina o una manifestación femenina. Distintos, nos manifestamos en dos seres aparte. Solamente cuando se encuentran las almas gemelas puede haber esa comunión que se acerca un poquito a lo que son los sentimientos que se dan en las dimensiones superiores. Jorge. Nombraste a Hermes Trismegisto. Cuando Dios, por su degeneración, destruye la Atlántida con una luna, la Atlántida estaba Barat, emigra hacia el oriente. Ahí Barat toma un cuerpo físico llamado Hermes Trismegisto. Su última reencarnación de este espíritu, Barat, fue Eugenio Siracusa. Ahora vamos con la lectura de una crónica del joven Luigi Benedetti titulada La voz del Santo Espíritu. Nos dice Luigi Benedetti: el domingo 26 de octubre, Giorgio Giovanni organizó un encuentro en el Arca Alea Lores de Pordenone para dar un mensaje muy importante a toda la confraternidad. Sabemos que estamos viviendo en la fase final de ese proceso de revelación denominado precisamente como Apocalipsis, que significa literalmente quitar el velo, dice Luigi Benedetti. El llamado velo de Maya aún oscurece los ojos de gran parte de la humanidad, que permanece prisionera en la caverna platónica, capaz solo de vislumbrar la sombra de la luz, como cantaba Franco Battiato. La humanidad aún no está preparada para contemplar el sol con sus propios ojos. De hecho, se abstiene de hacerlo, prefiriendo por ahora las sombras proyectadas sobre las altas murallas de su propia ciudadela. Pero pronto llegará un poder superior que, como un ladrón en la noche, rasgará el velo de todas las ilusiones y mostrará al mundo entero el poder de la verdad. Cuando Luigi Benedetti nos dice, pero pronto llegará un poder superior que, como un ladrón en la noche, se está refiriendo a la próxima e inminente, porque está muy cerca, manifestación de Jesucristo. También, por esta razón, por la noche, el Consolador prometido, el Consolador de almas, el Paráclito, ha hablado con Giorgio, dictándole un mensaje titulado Las 7 plagas del Apocalipsis. Vamos a recordarla una vez más. El cielo habla claro, dice Giorgio. Se manifestará muy pronto, más de lo que podemos imaginar, los siguientes eventos cósmicos apocalípticos que podemos resumir así. Las 7 plagas del Apocalipsis no están en orden, 1. El impacto en la Tierra de un asteroide denominado Yehudiel, Arcángel Yehudiel, cerca de las Islas Británicas en el Océano Atlántico. 2. Los terremotos y tsunamis causados por el llamado Big One, el gran terremoto frente a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. 3. El desplazamiento del eje polar de la Tierra en 45 grados y los consiguientes cambios climáticos dramáticos e irreversibles.
Esto aterrará, agregamos nosotros, a la humanidad. Cuarto, las erupciones volcánicas catastróficas de todos los principales volcanes: Vesubio, Italia; Etna, Italia; Fukushima, Japón; Yellowstone, Estados Unidos; y Marsilli, Italia, entre otros. Estas erupciones serán causadas por el impacto de este asteroide. Quinto, el terremoto y posterior tsunami frente a las costas de Pescara, en Italia, en el mar Adriático, con aguas que penetrarán 35 kilómetros tierra adentro. Sexto, la aparición en el cielo a 400 kilómetros de la Tierra de una gran cruz de fuego sobre Rusia, que será vista por todo el mundo, porque al girar la Tierra la ve todo el mundo. Séptimo, conflicto nuclear entre las diversas potencias que resultará en una intervención militar de la Confederación Interestelar en el planeta Tierra, lo que paralizará todo tipo de armas, lo que decíamos cuando leíamos la noticia. Acá, Claudio, podemos aclarar para los oyentes que la número 6, aparición en el cielo a 400 kilómetros de una gran cruz de fuego sobre Rusia, esa será la última plaga. Eso sí lo podemos asegurar. Entonces, estas 7 plagas causarán la muerte de más de 2.000 millones de personas en pocos días y de más de 7.000 millones en las semanas siguientes. O sea, no quedaría nadie. Pero, dice el mensaje, más de 6 millones de personas buenas y justas y cientos de millones de niños serán salvados por las naves espaciales de la Confederación Interestelar, que también salvarán a todas las especies animales y vegetales, tanto hembras como machos, así como las obras de arte de todas las culturas de la Tierra, incluida la música que salva al mundo. El destino de la humanidad en el planeta Tierra se decidirá en los próximos años, durante este ciclo de 7 años. Al nombrar todas estas plagas, Giorgio dice a los presentes: no debéis tener miedo. Todo lo escrito en el mensaje no es una probabilidad, sino que sucederá sin duda. Aún no sabemos la fecha exacta, pero todo esto es inevitable porque también es un instinto de la madre tierra, salvo la guerra nuclear, que es causada por la insensatez humana. Pero esto también forma parte del plan divino. Mientras tanto, nosotros, dice Giorgio, debemos despertar tantas almas como sea posible y servir a los justos, porque si en lugar de hacer esto nos dejamos vencer por el miedo, sucumbiremos, caeremos en depresión, enfermaremos y pereceremos sin siquiera ver las naves de los extraterrestres. Por lo tanto, debemos ser valientes y felices, aún sabiendo que todo esto sucederá. Debemos vivir todo esto con la alegría al servicio de Cristo, porque sabemos que Él existe y está de nuestra parte. Claudio. Bueno, impresionante, ¿no? La batalla entre el bien y el mal. Debemos recordar que todos somos espíritu, alma y cuerpo, y que todo lo que sucede en el mundo ocurre debido a una batalla en curso entre el bien y el mal. Recibimos la visita de seres de luz que representan la fraternidad universal, pero durante milenios también hemos recibido la visita de ángeles caídos, o sea, entidades energéticas que influyen en todos los acontecimientos del mundo. Desde el narcotráfico hasta el crimen, desde las guerras hasta el genocidio. Todo esto existe porque entidades negativas influyen en los poderosos. Giorgio añade: luego está el otro grupo, el de los seres angélicos positivos que influyen en una pequeña parte de la humanidad. Ni uno ni otro pueden obligarnos a hacer o dejar de hacer algo.
somos finalmente nosotros quienes elegimos aliarnos con el bien o con el mal. Los seres negativos no desean la destrucción del hombre, sino solo alimentarse de su energía. Por lo tanto, tampoco querrían una guerra nuclear, sino que despertemos tantas almas. Pero el Padre provocará un holocausto nuclear como castigo final. El cielo no nos pide que evitemos una guerra nuclear, sino que despertemos tantas almas como sea posible y las llevemos a la Santísima Madre. Al hacerlo, el mundo no se autodestruirá. Todos nuestros planes de vida deben estar orientados a despertar almas y a apoyar a los justos. No hay otros planes, porque todo lo escrito en el mensaje del Espíritu Santo se cumplirá. Es necesario trabajar cada día para ganarnos la sociedad del futuro, porque la sociedad presente sucumbirá. Podemos retrasar el tiempo para que despierten más almas. Debemos comprender que somos seres inmortales, que podemos marcar la diferencia y que podemos aumentar el número de quienes deben ser salvados. Esta guerra entre el bien y el mal no se combate solo en la tierra, también en el cielo. Tiene lugar la guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Ninguna de las dos tiene poder sobre nosotros, porque tenemos el poder de elegir de qué lado estamos. Elegimos estar con las fuerzas del bien, elegimos estar junto a los justos. Jorge. Claudio, cuando leías recién que los seres negativos no quieren una guerra nuclear, pero que el Padre provocará un holocausto nuclear como castigo final, es esto que decíamos antes. El Occidente está preparando una guerra convencional contra Rusia. Si Rusia se ve invadida en su territorio, en su seguridad nacional, seguramente utilizará armas nucleares. Por eso dice, pero el Padre provocará un holocausto nuclear como castigo final. Sí, y mira, a propósito de eso, dice ahí que nosotros debemos despertar tantas almas como sea posible y las llevemos a la Santísima Madre. ¿Por qué a la Santísima Madre? Porque la Madre es la nueva arca de la alianza. Es el arca de salvación. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Adelante, Jorge. La Madre, primera discípula y corredentora. Luego Giorgio nos va a hacer una aclaración diciéndonos, no hay Dios sin Cristo, pero hay Cristo sin Dios. Vamos a explicar esto en su respuesta. Giorgio dice, sin Cristo ni siquiera existiríamos y jamás nos habríamos conocido. El mundo sería diferente si Cristo hubiera impartido justicia hace 2000 años, pero cambió de parecer y decidió morir. Se refiere a la crucifixión en el Gólgota. El Padre y el Espíritu Santo que moraban en él lo permitieron. Lo que el Padre me permite hacer hoy, dice Giorgio, con ustedes, es intentar el todo por el todo. Así que no caigan en la tentación de estar en el arca, porque no hay nada que hacer. Sabemos que el apocalipsis llegará, pero debemos hacer todo lo posible por evitarlo o mitigarlo. Esto debemos hacerlo siempre en el nombre de Cristo. Si aún tengo los estigmas, es porque Él, el Padre, insiste. El día que me los quite será el fin de la humanidad. Pero las señales, o sea, los estigmas, siguen ahí. Así que hasta el final no nos detengamos. Irónicamente, yo también a Dios podría decirle que no, quitándome libre albedrío. Pero a Cristo nunca podría. Por lo tanto, no hay Dios sin Cristo, pero hay Cristo sin Dios. Uno no puede ir al Padre sin Él. El demonio me odia porque no soporta que ame a Cristo, pero Cristo es el que se hizo hombre como nosotros
y en Él me refugio cuando tengo mis debilidades. Y justo cuando estoy en perfecta armonía con Él, con Cristo, entonces Adoniesis viene a hablarme, pero es Cristo quien me despierta y me reaviva. Giorgio dice, esto es para el que no conoce, no hay Dios sin Cristo, pero hay Cristo sin Dios, porque de la Trinidad, el que se hizo humano no fue su padre Adoniesis, no fue el Espíritu Santo, sino Cristo. Claudio. Sí. El poder de entender dónde está el mal. Respecto a su papel, Giorgio continúa: soy el intermediario directo de Adoniesis, pero él no me ha dado ningún poder. Simplemente me ha dicho que sea su voz aquí entre ustedes. Si el Padre me hubiera dado poder, no habría dudado ni un instante en traer justicia a la tierra. En verdad, me ha dado el don del conocimiento y la palabra, así como de ser portador de los signos de Cristo. Y también me ha dado la capacidad de discernir dónde se encuentra el mal. Se las ha dado también a ustedes, a través de mí. Y sí, saber dónde está el mal es un poder inmenso. El Padre no solo nos muestra dónde se encuentra el mal, sino que además nos da la oportunidad de estudiar, entender y demostrar qué es realmente el mal. Hoy en día, la mayor parte de la gente, incluso la gente buena, cree haber encontrado el bien, pero en realidad ha encontrado el mal absoluto. Nosotros tenemos el don de saber dónde está el mal y dónde está el bien, y esto es lo que necesitamos para nuestra vida eterna. Jesús resucitó para demostrar que el hombre es inmortal y que esta vida es temporal. La verdadera vida es otra. Clarísimo, Claudio, cuando decimos que nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo. La verdadera vida es otra, la espiritual. La del cuerpo es temporal. El principal error de esta civilización ha sido el identificarse con el cuerpo. Luego Giorgio continuó explayándose y nos dice, el deber de decir la verdad. Debemos utilizar la palabra y el mensaje de la verdad para despertar a quien se debe despertar. Debemos buscar estas almas entre la multitud. Debemos hablarle a la masa y ayudar a quienes entre nosotros le habla a la masa. Todos ustedes, en la medida de sus posibilidades, tienen el deber de hablar al prójimo de la verdad o pagarán las consecuencias de no intentarlo. No debemos obligar a nadie. Debemos ofrecer la verdad y entonces los demás elegirán si la aceptan o no. Pero si tenemos miedo de hacerlo, significa que somos cobardes, que no somos dignos de Cristo y por lo tanto Dios nos vomitará de su boca. Giorgio le dice a su confraternidad llamada de los Juanes. Claudio. Sí, el último pacto de Dios con la humanidad. Respecto a nuestro compromiso como fraternidad, Giorgio afirma: el Padre ha jurado un pacto con nuestra confraternidad. El pacto consiste en que si lo seguimos y hacemos su voluntad, nos guiará a la salvación tanto física como espiritual. Si por el contrario lo traicionamos, seremos perseguidos, atacados y nos perderemos. Amor, paz, fraternidad, servicio a los justos, no tener miedo, dejarlo todo y estar dispuestos a quedarse sin nada. Si mantenemos estos valores, el Padre nos dará la tierra prometida. Este es el último pacto con la humanidad antes del juicio final. De hecho, el juicio ya ha comenzado con los acontecimientos que se desarrollan actualmente. Las 7 plagas del Apocalipsis serán los últimos eventos globales que ocurrirán. No habrá otros pactos, porque la humanidad o se salva o se destruye. Nuestro instinto de supervivencia nos impide darnos cuenta que hay una guerra nuclear a las puertas. Entonces, si todos morimos, ¿qué otro pacto puede haber? Ninguno. Este será el último pacto con Dios. Y si todos seguimos vivos, es porque ustedes, la confraternidad y otros como ustedes, siguen en el mundo. Por el amor de unos pocos millones de personas,
buenas y justas, Dios mantiene aún todo en pie. Y terminamos con esta revelación de la Trinidad que dijo Giorgio en esa reunión. Respecto a la Trinidad, Giorgio revela: hoy es lógico que Cristo regrese con justicia. Él mismo lo dijo: volveré para juzgar a vivos y a muertos, para separar las ovejas de los lobos, para establecer el nuevo reino. Por lo tanto, ya nos ha anunciado su justicia, pero paradójicamente Cristo también podría decir que ha cambiado de parecer y desea ser crucificado de nuevo para salvar a sus hermanos. El Padre consentiría este cambio de planes, dado que no contradice la Trinidad. El Padre consideraría esta elección como la voluntad del Espíritu Santo, el arquitecto supremo de todas las cosas. Diría: como eres hijo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti, por lo tanto, es Él quien me ordena hacer esto. La revelación de la Trinidad es una: Cristo en el hombre, o sea, Cristo es el que se hizo ser humano a través de Jesús. No se ha revelado el Espíritu Santo en el hombre, no se ha revelado Adoniesis en el hombre. Está diciendo Giorgio que el Espíritu Santo no tomó cuerpo, que Adoniesis no tomó cuerpo. Se ha revelado en el hombre, es decir, es Jesús de Nazaret, Cristo de la Trinidad. Por lo tanto, debemos hacer únicamente lo que Cristo nos dice. Es Él quien siempre decide el destino del ser humano. Por consiguiente, nosotros, hombres encarnados, tenemos a Cristo como nuestro Dios manifestado. Cristo decide el destino de todos, incluso el de Dios. El cielo quiere que inculque en ustedes la devoción y la fe firme, hecha de piedra en Cristo, el Maestro, Hijo de Dios. Luigi Benedetti. Fechado 11 de noviembre del 2025. Ahí terminamos. Claudio, crónica titulada La voz del Santo Espíritu. Si no tenemos más tiempo, vamos con los agradecimientos, Claudio. Juan Ángel Urruzola por el video de vigilia de las niñas y niños palestinos. JP más en español, a los periodistas del Canal 26, al programa Global 26, RT Noticias, a Giorgio Bongiovanni por su corto y su aclaración, y a Luigi Benedetti por su crónica que acabamos de leer recién. Por supuesto también a Adoniesis, que responde a través de un cuerpo físico llamado Giorgio Bongiovanni, sin dejar de mencionar, porque si no, no podríamos estar al aire, a nuestro operador Claudio Rojas Barrueto. Bueno, mis queridos telespectadores, les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana aquí en el programa, en su programa Verdadera Justicia desde GB Latam TV. Muy buenos días.